Hoy vamos a meternos de lleno en un cruce de caminos que, la verdad, parece de ciencia ficción, pero es totalmente real. La fe y la inteligencia artificial. Un tema fascinante, totalmente. Tenemos sobre la mesa unas fuentes muy interesantes que abordan el debate desde una perspectiva cristiana. Y todo gira en torno a tres grandes ideas: el poder, la verdad y lo que nos hace humanos. Ajá. La misión de hoy es ver si podemos aplicar principios de hace milenios a una de las tecnologías, pues, más disruptivas de nuestra era. Es que lo interesante aquí, y creo que es el punto de partida, es que la tecnología es nueva, pero las preguntas son las de siempre. Las de toda la vida. Exacto. Las fuentes nos proponen usar las escrituras como un lente para analizar la IA, y de inmediato surgen las interrogantes de fondo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo entendemos el poder de crear algo que piensa? ¿Qué pasa con la justicia cuando quien decide es un algoritmo? Y la más importante para mí, A ver, si una máquina puede superarnos en casi todo, ¿qué nos queda? ¿Qué significa ser humano? exacto, ¿qué nos queda? Es la pregunta del millón. Y me parece que esos tres ejes que mencionas, poder, verdad y humanidad, son la guía perfecta para esta charla. Sí, nos dan una buena estructura. Así que si te parece, empecemos por el primero, que es el más evidente: el poder. La capacidad de crear IAs es un poder inmenso. Y la pregunta que plantean las fuentes ¿es una expresión de nuestro rol como cuidadores del mundo? ¿O estamos más bien construyendo una nueva torre de Babel? Esa es la tensión fundamental. Y para explorarla, las fuentes nos llevan al principio de todo, al Génesis, al primer libro. Ahí mismo, se nos da el mandato de tener dominio sobre la creación. Pero aclaran algo que es crucial. La palabra original en hebreo no implica una tiranía, para nada. No es ser un déspota, no, es una responsabilidad. Es más parecido a la labor de un jardinero o un administrador. De hecho, Génesis 2.15 lo matiza perfecto. La tarea es cultivar y cuidar. O sea que, desde esta perspectiva, crear tecnología no sería inherentemente malo. Para nada. Sería como una extensión de esa labor de cultivar. El desarrollo de la IA podría ser una forma de expresar esa creatividad que, se supone, tenemos por ser creados a imagen de Dios, la imago Dei. Exactamente. La tecnología como un reflejo de esa chispa creativa. El problema nunca es la herramienta en sí, sino el corazón de quien la usa. Claro. Y ahí es donde la Biblia nos da una de sus advertencias más potentes. La historia de la Torre de Babel. Uf, claro. Esa es la crónica de la tecnología usada para la autoglorificación. El objetivo no era servir a nadie, sino, como ellos mismos dicen, hagámonos un nombre. Es la tecnología al servicio del ego. Y de la centralización del poder. Y aquí es donde las fuentes trazan un paralelismo que, debo admitir, me dejó un poco helado. Te creo. Es fuerte. Argumentan que la IA está haciendo justo eso, pero a escala global. Está derribando barreras de idiomas y concentrando un poder sin precedentes en muy pocas manos. ¿En corporaciones? ¿En gobiernos? Exacto. Es casi como si estuviéramos viendo el espíritu de Babel, pero con chips de silicio. Es una analogía muy, muy poderosa. Y no es la única conexión que se hace. Una de las fuentes menciona la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice? Dice que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicará. Durante siglos, la gente se preguntó qué podría significar eso en la práctica. Y ahora vivimos en una era donde el conocimiento literalmente se duplica a una velocidad que ya ni podemos medir. Cuesta pensar en una descripción más precisa de la era de Internet y la IA que esa. Es una idea que te deja pensando, ¿verdad? Muchísimo. El poder es una espada de doble filo. Puede ser una herramienta para cuidar el jardín o un ladrillo más en nuestra torre de orgullo. Y ese es el punto. El poder, si no está anclado a la verdad y a la justicia, pues se vuelve destructivo. Ok, esa es una transición perfecta. Porque si tenemos este poder tan inmenso, tan babilónico, el gran problema es que a menudo funciona como una caja negra. No entendemos cómo llega a sus conclusiones. Es totalmente opaco. Entonces, ¿cómo podemos siquiera confiar en algo así? Y esto me lleva al tema de la transparencia y la verdad. ¿Cómo nos aseguramos de que esta nueva inteligencia no nos mienta? Planteas el dilema central para la aplicación práctica. Para la ética cristiana, la verdad no es negociable, no es relativa. Claro,
Las fuentes lo conectan directamente con las palabras de Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este principio, dicen, debería ser el fundamento de cualquier regulación ética de la IA. Necesitamos sistemas transparentes. Transparentes, explicables, cuyas decisiones se puedan auditar. Claro, que un sistema se identifique como IA y no intente engañarnos haciéndose pasar por un humano. Que podamos rastrear por qué nos negó un crédito o por qué nos mostró una noticia y no otra. Exacto. Y el problema es que vamos en la dirección contraria. Pienso en los deepfakes, en la desinformación masiva generada por máquinas. La IA se está convirtiendo en la herramienta perfecta para erosionar la verdad. Absolutamente. Y la verdad está unida de forma inseparable a la justicia, otro pilar bíblico. Verdad y justicia van de la mano. El profeta Isaías lo dice muy directo. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. La tecnología no puede ser neutral si opera en un mundo injusto. Claro, parte de una base que ya es desigual. Y el gran riesgo, y las fuentes lo subrayan una y otra vez, es que la IA no solo refleje los sesgos de nuestra sociedad, sino que los automatice y los amplifique a una escala aterradora. Aquí hay algo que me hace ruido. Se dice mucho que la IA aprende de nuestros sesgos, y es cierto, pero ¿no podría ser también una herramienta para revelarlos? ¿Como un espejo, dices? Sí, quizás un algoritmo perfectamente lógico, al aplicar nuestras propias reglas sesgadas de forma masiva, nos obliga por fin a ver la injusticia que normalmente ignoramos. Podría ser como un espejo muy incómodo. Esa es una perspectiva muy interesante y es un debate real. La IA como un espejo que nos devuelve una imagen que no queremos ver. Ajá. Las fuentes no niegan esa posibilidad, pero argumentan que el riesgo de automatizar y escalar la injusticia es infinitamente mayor que el beneficio de revelarla. El riesgo es demasiado alto. Es que piénsalo. Si tus datos de entrenamiento dicen que históricamente se le han negado préstamos a un cierto grupo demográfico, la IA no lo va a cuestionar. Lo convertirá en una regla de hierro y lo aplicará millones de veces por segundo. Crearíamos la máquina de discriminación más eficiente de la historia. Exacto. Y por eso se insiste tanto en la responsabilidad moral humana. Hay un versículo en Hebreos que es muy claro. Dice que está establecido que los humanos enfrentarán el juicio, no las máquinas. La responsabilidad no se puede delegar. No se puede. Puedes crear la IA más avanzada del mundo, pero no puedes subcontratarle tu conciencia. La tecnología no nos absuelve de nuestra responsabilidad. Al contrario, la magnifica. Esa idea de la responsabilidad humana me parece clave. Porque incluso si una IA llega a ser, en términos de procesamiento, más inteligente que nosotros, las fuentes parecen argumentar que sigue habiendo algo fundamentalmente diferente en nosotros. Sí. ¿Cuál es esa línea en la arena que una máquina, por muy avanzada que sea, nunca podrá cruzar? Y esto nos lleva al tercer pilar, la trascendencia. Y la respuesta que ofrecen todos los textos es unánime. Se centra en ese concepto que ya mencionaste antes, la imago Dei, la imagen de Dios. O sea, no se trata de nuestra capacidad de cálculo o de nuestra memoria, que, bueno, eso ya fue superado. Ya perdimos esa carrera. Se trata de otra cosa. Una de las fuentes lo dice sin rodeos. La IA nunca puede poseer dignidad humana, porque la dignidad fluye del imago Dei. ¿Significa eso que se trata de tener un alma? ¿Una conciencia moral? ¿La capacidad de amar? Esa es la esencia. O de tener una relación con Dios. Esa es la esencia. Puede simular empatía, puede escribir poesía, puede generar arte, pero carece de alma, de agencia moral real y fundamentalmente de la capacidad de tener comunión con su creador. Es una imitación brillante, pero sigue siendo una imitación. Entiendo. Y es aquí donde las fuentes lanzan la advertencia más seria de todas. El peligro de la idolatría. Cuando escucho idolatría, pienso en estatuas de oro, en algo antiguo, pero las fuentes lo tratan como un peligro muy actual, ¿no? No solo actual, sino tangible, y no hablan en metáforas. Mencionan casos concretos que parecen increíbles. Por ejemplo, la iglesia Way of the Future, el Camino del Futuro, fundada en Silicon Valley por un ex ingeniero de Google, Anthony Lewandowski. espera, ¿una iglesia? ¿Sí?
Y su objetivo explícito, y esto es una cita, era desarrollar y promover la realización de una deidad basada en la inteligencia artificial. No, me estás diciendo que no es una idea filosófica, sino que hay gente que literalmente quiere adorar a una IA. Eso suena a una película distópica. ¿Es real? Y el diagnóstico bíblico para esto es sorprendentemente preciso y moderno. El profeta Isaías, hace más de 2500 años, escribió: «Adoran la obra de sus manos, lo que fabricaron sus propios dedos». ¡Increíble! Y el apóstol Pablo en Romanos describe este patrón humano de cambiar la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación antes que al Creador. Es el mismo patrón, exactamente el mismo. Los textos advierten que esto es lo que está sucediendo. Una creación humana, hecha de código y silicio, está siendo elevada al estatus de divinidad, repitiendo la idolatría más antigua de la humanidad. Entiendo. Es abrumador. Esta tecnología ya es parte de nuestro mundo. No hay vuelta atrás. ¿Cómo se vive con esta tensión? Supongo que las fuentes dan alguna guía más terrenal, por así decirlo. Afortunadamente sí. No se quedan solo en la advertencia. Destilan una especie de marco de navegación. 5 principios prácticos extraídos de las Escrituras para interactuar con esta nueva realidad. ¿Ok? No es una lista de reglas, sino más bien una brújula moral. Una brújula suena mucho más útil que un manual de instrucciones. ¿Cuál sería el norte de esa brújula? El norte es el motivo. El primer principio es hacer todo para la gloria de Dios, basado en 1 Corintios 10:31. La intención. La intención. Antes de usar o desarrollar una IA, la pregunta fundamental es: ¿a quién sirve esto? ¿Refleja el carácter de Dios, amor, justicia, verdad? ¿O simplemente sirve a mi conveniencia, a mi beneficio o a mi ego? Te devuelve directamente a la tensión entre el jardinero y el constructor de la torre. Exacto. La motivación lo es todo. Y el segundo principio parece ir directamente en contra de la lógica misma de la EA. A ver, Es depender de la palabra de Dios, no de la sabiduría humana o algorítmica. Proverbios 3 nos advierte: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. eso es contracultural hoy en día. Totalmente. En un mundo que nos dice que consultemos al algoritmo para todo, desde qué película ver hasta con quién casarnos, este principio nos llama a anclar nuestras decisiones importantes en una fuente de sabiduría superior. Me gusta una observación que hace una de las fuentes. La escritura nunca alucina ni se inventa información para complacerte, algo que los modelos de lenguaje hacen constantemente. Es un punto genial. La verdad bíblica es firme, no se adapta a lo que quieres oír. El tercer principio, imagino que ya sabes por dónde va, tiene que ver con el impacto en los demás. Servir al prójimo. Exacto. El gran mandamiento. Esto nos obliga a preguntar: ¿esta tecnología está cerrando brechas o las está ampliando? ¿Está ayudando a los vulnerables, a los marginados, o está creando nuevas élites y nuevas formas de exclusión? Debe ser una herramienta de cuidado, no de división. Y eso requiere una vigilancia constante, que supongo que es el cuarto punto. Sí, el cuarto es vigilar contra el mal uso. Hay un proverbio que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón, aplicado aquí, significa mantener un escepticismo sano, no dejarse llevar por el entusiasmo tecnológico sin cuestionar las consecuencias no deseadas. Preguntarse: ¿cómo podría esta herramienta ser usada para deshumanizar, para controlar, para engañar? Es un llamado a la responsabilidad proactiva. Y el último principio parece ser el que une a todos los demás, especialmente en una era de cambios tan vertiginosos. Es el principio del discernimiento. En Romanos 12 se nos insta a no amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. No conformarse. Exacto. En este contexto, significa no aceptar pasivamente los valores que el mundo tecnológico nos impone. Eficiencia a toda costa, crecimiento infinito, la solución tecnológica para todo problema humano. Implica dar un paso atrás, renovar la mente con una perspectiva eterna y desde ahí evaluar estas herramientas. Entonces, si lo entiendo bien, el panorama completo es este. La IA es una herramienta increíblemente poderosa, una manifestación de nuestra creatividad divina. ¿Sí?
Pero como toda herramienta poderosa, trae consigo los peligros ancestrales del orgullo, la injusticia y la idolatría. Y la única forma de navegarlo es con una brújula moral muy bien calibrada. Esa es la síntesis perfecta. La transparencia, la justicia y la responsabilidad humana no son opciones, son imperativos. Claro. Y quizá la conclusión más liberadora de todas las fuentes es que nuestro valor como seres humanos no reside en nuestra inteligencia, que será superada. No reside en nuestras capacidades, que serán eclipsadas. Entonces, ¿dónde reside? Nuestro valor y dignidad provienen de algo que ninguna máquina podrá jamás replicar: haber sido creados a imagen de Dios. Y esa perspectiva, claro, lo cambia todo. Porque si tu valor no depende de tu rendimiento, dejas de estar en competencia con la máquina. Dejas de competir y te liberas del miedo. Te recuerda que la tecnología, con todas sus maravillas y peligros, es temporal. Pasajera. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. La esperanza última del creyente no está en el próximo avance de OpenAI o de Google. No está en el silicio. No, está en una realidad que trasciende por completo este mundo digital y material. Las fuentes terminan con una nota de humildad que creo que es el cierre perfecto para esta conversación. Nos recuerdan la pregunta que Dios le hizo a Job desde el torbellino: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Uf, tremenda pregunta. Ningún superordenador, ningún algoritmo, por avanzado que sea, puede responder a eso. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo que busca cada vez más respuestas en el código, ¿qué preguntas fundamentales solo pueden ser respondidas por el creador?